fiscal. ¿Cuánto tiempo tiene esto de discrepancia fiscal realmente en la ley? ¿Cuánto tiene que está plasmado como tal en nuestras leyes fiscales? Realmente podríamos decir que no tiene mucho. Y si todavía les pregunto a ustedes, ¿realmente discrepancia fiscal, qué es lo que ustedes entenderían por discrepancia fiscal? Así, de manera lisa y llana, discrepancia fiscal. Compañera. Ok, me gusta esa definición entre lo que nosotros declaramos y el fisco de lo que pretende o debimos haber declarado. Bien, podríamos decir que es correcta esa definición. Ahorita vamos a irla ampliando, pero te hago aquí al compañero Ernesto, te hago una pregunta, Ernesto. ¿Realmente en la calle, desde cuándo crees tú que esto de discrepancia fiscal está teniendo más ruido entre la comunidad, entre la población en general, no tanto en nuestra área? ¿Tú crees que sí ya hay más ruido entre la población empresarial? ¿Ya realmente ya empiezan a escuchar esto de discrepancia fiscal de manera más seguida o todavía no están educados? ¿Crees que ya se empiezan a preocupar o todavía andan preocupadones? Ok. ¿Y te acuerdas por qué en 2007 empezó el boom de esto? Pues, mira, yo por lo que hemos visto nosotros, a partir de 2004, 2004. se reforma todo el sistema financiero. Ok. En nuestra opinión, no existe secreto bancario. Eso es una, ¿no? El secreto bancario lo tienen ustedes en el 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Vamos a revisar ese artículo más adelante para que lo tengamos claro, ¿no? El secreto bancario no existe. Ese es algo que debemos tener muy claro. El secreto bancario realmente es la imposibilidad de que yo vaya a una institución bancaria a pedir cuentas de cualquiera de ustedes, información de cuentas de cualquiera de ustedes. Pero una autoridad como es la fiscal, cualquiera de las autoridades fiscales, en el 117 tiene la facultad de solicitar informes de las cuentas o situación bancaria que manejemos a través del sistema financiero. Y eso está regulado también desde la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por ahí vamos a hablar también de un artículo reformado ahorita en 2010 en cuanto al famoso embargo de cuentas bancarias, que tuvo una reforma en este año 2010, que también casos de embargo de cuentas bancarias ya se ha vuelto más común. Es más, a mí me sorprendió cuando nos llegó un cliente que realmente tú le revisabas sus ingresos y al año no llegaba ni al millón. Y le embargaron cuentas bancarias. Tenía en su cuenta aproximadamente como 130,000 pesos. Y le congelaron la cuenta bancaria. Dices tú, bueno, si estos se atreven a hacerlo. ¿Por qué fue ese caso? ¿Por qué fue? Aparte de que fue totalmente ilegal, le embargaron la cuenta un día antes de que iniciara la autoridad facultades de comprobación. Es decir, le embargaron la cuenta. Él no lo sabía. Y al otro día iniciaron facultades, le notificaron directamente, no hubo citatorio, ahí estaba él y él lo atendió, lo cual también es un error. No, realmente parte de la asesoría también nuestra es que el contribuyente representante legal nunca está, ¿no? No, desde luego que no. Ajá. Ok, pero ahí estamos hablando de aspectos laborales. Ok, bien, de seguro hubo un laudo determinado, el cual, entre comillas, ustedes no atendieron, pero te puedo asegurar que pudo haber sido algo mañoso por parte del abogado del trabajador, la parte de la notificación de la junta, que provocó eso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hablando de un aspecto laboral que va muy similar a la par, ¿no? Pero no es de que me tengan que embargar la cuenta así nada más, ¿no? Tiene que ver todo un previo de ello, ¿no? Que vamos a comentar un poquito de esa parte, ¿no? Bien, entonces prácticamente podemos decir que el empresario realmente en la calle ya se anda empezando a preocupar, pero no del todo. Cree que solo esto le va a suceder
a empresarios de niveles grandes, cuando realmente hemos observado que ya han empezado con contribuyentes comunes, normales, en donde quizás la autoridad fiscal crea o considere que tienen menos herramientas para defenderse, ¿no? Lo cual pues no debe ser así, ¿no? Vamos, el acceso a la información y a los aspectos de seguridad jurídica debe estar para todos, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que vamos a ir comentando. Primero, tratando de descifrar esto de discrepancia fiscal, me atreví a consultar primero pues el aspecto gramatical, ¿no? ¿Qué significa esto de discrepancia? Para ello me apoyo en el pequeño Larousse y señalo: discrepancia es aspecto sobre el que dos o más personas discrepan o están en desacuerdo. ¿Qué más? De ahí pues dije, vamos a ver al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que señala que discrepancia es la diferencia o desigualdad que resulta de la comparación de las cosas entre sí, o bien un disentimiento personal en opiniones o en conducta. Entonces, eso vamos a entender por discrepancia, y el término fiscal realmente creo que se lo tenemos claro todos, ¿no? Es relativo al fisco, al oficio de fiscal, vinculando desde luego con el conjunto de organismos públicos que se encargan de la recaudación de contribuciones. Entonces, conjugando estos dos aspectos gramaticales de estas dos palabras, podemos entender que discrepancia fiscal es el desacuerdo entre los encargados de la recaudación y los sujetos de dicha recaudación. Entenderíamos eso por discrepancia, así tal cual en el aspecto gramatical. Sin embargo, ya enfocándolo a nuestra legislación, vamos a entender prácticamente por discrepancia lo siguiente: desigualdad que resulta entre los contribuyentes y la autoridad cuando el primero realiza mayores erogaciones con relación a los ingresos de un ejercicio. Eso es prácticamente la definición de discrepancia fiscal. Oye, ¿de dónde sacas esta definición? ¿De dónde tenemos ese extracto? Del famoso artículo 107. De ese artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí tenemos prácticamente todo lo de discrepancia fiscal resumido, porque de ahí se deriva vínculos hacia otras leyes, que son las que vamos a ir comentando a lo largo, ¿no? Bien, oye, pero ¿desde cuándo está discrepancia fiscal como tal en la ley o en las leyes? Primero, vamos a recordar una publicación del 29 de diciembre de 1978 en el Diario Oficial, derivado de una adición al artículo 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y pues los que se acuerden o ya hayan estudiado un poquito de historia de las leyes, recordarán que en esa fecha también se publicó la Ley del IVA, en ese Diario Oficial de diciembre del 78. A ver. En 80 entró en vigor, hubo un vacatio legis de 1 año y entró en vigor en 1980. Exacto, precisamente sucedió que publicaron el 29 de diciembre del 78 en el Diario Oficial esta reforma al 48, donde agregan discrepancia fiscal, y también la ley del impuesto al valor agregado, dando 1 año de vacío legal, que es el famoso vacatio legis, ¿no? Vacío legal para que lo conociéramos. Fue 1 año en el que estuvo la autoridad, periódicos, el tele, tratando de pues dar a conocer ese impuesto, ¿no? Pero realmente les puedo asegurar que en cuanto a discrepancia fiscal, esa adición del 48, que también entró en vigor en 1980, nadie habló de él. Nadie habló de él, lo más seguro, ¿no? Porque realmente fue una adición en el 48 que pues, era más importante el IVA que lo de ese artículo. De 1980 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? El artículo 48 tenía nada más este párrafo: están obligados al pago del impuesto establecido en este título a las personas físicas que obtengan ingresos en efectivo, en bienes o en crédito
no quedan incluidos los ingresos en servicio. Así era el artículo 48. Se agrega todo esto. Y aquí está la esencia de discrepancia fiscal. De esa época, de ese entonces. Y vamos a observar que este párrafo tuvo reformas a lo largo de varios años. ¿Para qué? Precisamente para corregir errores que cuando la autoridad pretendiera aplicar este artículo, no se lo echaran abajo gracias a la defensa. ¿No? Vamos a ver dónde están esos detalles. Primero, vamos a comentar dice, cuando una persona física realice en un año de calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiera declarado en ese mismo año, las autoridades fiscales procederán como sigue. Primero, comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia con la declaración del contribuyente y darán a conocer el resultado de dicha comprobación. Segundo, tienes un plazo de 20 días para informar por escrito a la autoridad las razones para inconformarte o el origen de dicha discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimará convenientes, a las que compararán ya con un escrito o rendirá más tarde dentro de los 45 días siguientes. Si no se formó la inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, se estimará un ingreso del capítulo 9 de este título en el año de que se trate y se formulará liquidación. Las discrepancias que resulten de la aplicación de este precepto no serán consideradas defraudación fiscal. Les hago una pregunta. ¿El 107 sí lo tienen más o menos estudiado? ¿Sí? ¿Compañera? ¿Compañero? ¿Ya lo tienes más o menos estudiado? ¿Se ve similar? ¿Igual? ¿Mejorado? ¿Peor? ¿Cómo lo ven? ¿Suena igual? La esencia sí, ¿no? Tiene diferencias en plazo y precisamente esa es una reforma que se va dando a lo largo de los años. De manera general, nos están marcando erogaciones superiores a los ingresos. Me van a comprobar mis erogaciones y la discrepancia me la van a dar a conocer. Tengo 20 días para inconformarme y presentar mis pruebas o bien el origen de esa discrepancia. Y ofrecerá las pruebas con su escrito o rendirá más tarde entre los 45 días. Aquí ya hay un error. Desde luego la autoridad también en su momento lo vio, por eso reformó. Habla de 20 días, después habla de 45 días. ¿Dónde termina el plazo de 20 días y dónde seguía el de 45 días? ¿O el de 45 días iba incluido con el de 20? Es un error de redacción, es inexacto, provoca incertidumbre jurídica, etcétera, etcétera. No, muchos aspectos que podríamos alegar en su momento a alguien que le hubieran pretendido fincar discrepancia fiscal tal cual como está la redacción. No es claro, ¿no? Si no se formó la inconformidad, será un ingreso del capítulo 9 y se formará liquidación. Y vean un detalle muy interesante que lo vamos a comparar con los otros. No serán constitutivas del delito de defraudación fiscal. Esto después lo eliminan. 1980, cuando arrancó, no existía, no estaba contemplado. Ya, ahorita vamos a ver las reformas. Así es. Es más, ya no está aquí, está en Código Fiscal, lo vinculan para allá, ¿no? Bien. Así es. Entonces, aquí está el transitorio de esa reforma, en donde señaló que pues este artículo 48, esa adición en conjunto con la ley del IVA, pues se iba a entrar en vigor hasta el 1 de enero de 1980, ¿no? Así para que... Oye, ¿desde cuándo existe el IVA? Desde 1980.